Bueno, el siguiente video trata acerca de qué tan preciso es un equipo Enlit RS+. Tengo una persona que me compró estos equipos y este video le va a facilitar, digamos que, entender a él qué precisiones puedo obtener de un procesamiento. Entonces, para eso, yo siempre mis pruebas las baso en placas de LIGAD. ¿Por qué placas de LIGAD? Porque pues todos conocemos que estas placas son procesadas por una entidad bastante seria, ¿sí? Y en este caso yo escogí y seleccioné para mis pruebas la placa A8E2. Aquí en la plataforma Colombia Mapa ustedes pueden saber las coordenadas. Les muestro, aquí está, donde se ubica. Hay un arbolito cerca. Este es el diagrama que ellos pintaron de obstáculos, ¿sí? Aquí les muestro cómo es el diagrama de obstáculos de la placa. Entonces la placa se encuentra incrustada en este box, ¿sí? Entonces aquí usted tiene una incrustación, ¿sí? Y pues vemos que la señal tiene interferencias de estos árboles que están circundantes a él, ¿sí? Y pues de los vehículos que puedan pasar y de estos árboles de aquí. Entonces aquí realmente es un cielo semi obstruido, no es totalmente obstruido, pero tampoco es un cielo perfecto, porque incluso esta palma aquí, este poste, esta red generan interferencias. Entonces vamos a ver bajo esas condiciones qué precisión da. Bueno, antes de entrar en eso debemos tener en cuenta una cosa, que de acuerdo a los tiempos y especificaciones del equipo y a la distancia de la estación permanente más cercana, para eso hay unas fórmulas. Si el equipo es doble frecuencia, utilice esta fórmula: 65 minutos más, abre paréntesis, 3 minutos por la distancia en kilómetros menos 10 minutos. Sí, menos 10, perdón, esa dimensional. Ahora, si usted tiene un equipo de una frecuencia, ¿sí? Según la resolución 643 de 2018 de Liga, esta nos dice lo siguiente: es la misma fórmula anterior, pero multiplique el resultado por 2. ¿Sí? Significa que usted con un equipo de una frecuencia, en este caso los Enlit RS+, ¿sí? Pues usted tiene que duplicar eh, ese tiempo de rastreo, ¿no? Entonces de alguna manera u otra, no es que sea un equipo, digamos, irregular, no. Cada equipo fue diseñado para ciertas condiciones de campo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos recomiendan también que máximo se puede trabajar de una distancia de 10 kilómetros en modo RTK. Obviamente este equipo no va a llegar en modo RTK a 10 kilómetros, no. El cliente que compró este equipo le ha llegado a 500, 600 metros a cielo despejado, ¿sí? Ahora, recomiendan máxima distancia en PPK, es decir, en procesamiento. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Ya que, por ejemplo, la norma del IGAT nos dice que se recomienda, deben evitarse los rastreos con distancias mayores a 80 kilómetros entre el punto geodésico. Es decir, que la norma a usted le permitiría hacer un rastreo de 30 kilómetros. La norma se lo permite con un equipo en líder RS más, supongamos, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta la especificación del fabricante. El fabricante nos dice que máximo 20 kilómetros. Vamos a ver por qué, ¿sí? Todo tiene una razón de ser. Recordemos que este equipo no es certificado, no es certificado por la NOAA, no tiene el registro NOAA. ¿Cómo se sabe eso? Ustedes entran a la página de la NOAA. Sin embargo, digamos que aquí muestro el procedimiento correcto para procesar este equipo que no es certificado por la NOAA, ya que pues la persona lo adquirió y pues debo darle el soporte pertinente. Entonces vamos a buscar el Enlit. Aquí está. Entonces el Enlit RS más solito no está, ¿sí? Entonces solo está el RC2, el RC2 más y el Rich RX. ¿Listo? Eso por un lado. El Enli RS más es un equipo que eh, es de una frecuencia, es L1, ¿sí? Por aquí en algún lado debe decir sus especificaciones, ¿sí? Miremos por aquí, especificaciones. Dice,
dice que puede obtener precisiones de 5 milímetros más una parte por millón. ¿Qué significa una parte por millón? Significa 1 centímetro cada 10 kilómetros, ¿sí? Pero vamos a ver si eso es cierto, ¿sí? En precisión vertical es el doble, 10 milímetros más 2 partes por millón. O sea, nos dice que la precisión va a ser 2 veces la precisión horizontal. Siempre hay que leer el brochure de los equipos, mirar qué es lo que uno está comprando, comparar. Por ejemplo, la señal de rastreo dice que rastrea GPS L1, GLONASS G1, Beidou G1 y Galileo 1 y rastrea 72 canales. ¿Listo? Ahora yo qué hice. Antes de yo entregar el equipo, yo posicioné en este punto, ¿sí? Hora y media de rastreo. Lo puse a grabar un solo equipo, hora y media de rastreo, ¿sí? O 1 hora y media. ¿Por qué hora y media? ¿Sí? Bueno, normalmente yo aquí en Villavicencio en esas placas, como tengo estaciones permanentes muy cerca, yo máximo posiciono hora y media, ¿sí? Bueno, miremos ahora el programa que se usa para procesar datos estáticos es el Enlid Studio 1.4, ¿sí? Digamos que este es el software que yo recomiendo para procesar datos del Enlid RS+, ¿sí? Es muy sencillo, solo trae esta plataforma, usted debe entrar a estático. Aquí ingresa los datos de, aquí donde dice Static Receiver, ¿sí? Lo que hace usted es ingresar, decir que receiver más, y aquí como yo lo puse sobre la plaquita, la altura es 0.065 metros. La base es San Luis de Cuarral, una base de la red IGAD, no Sirgas, de la red IGAD, y las coordenadas geocéntricas procesadas por el IGAD son estas. ¿De dónde yo saco esas coordenadas? Entonces, esas coordenadas se sacan de esta hojita, ¿sí? ¿De dónde sale esa hojita? De Filecilla. Filecilla es un servidor que ya lo he mostrado en varios videos, y lo único que usted debe hacer es entrar al servidor IGAD magnaeco y la contraseña es magnaeco 1. De acuerdo con el día del calendario, pues se descargan los datos. Entonces aquí está, por ejemplo, San Luis de Cuarrales. Entro con el día del año y descargo la estación permanente correspondiente. Ahora, sin más preámbulo, yo procesé usando este software. Aquí muestro los parámetros. Lo que hago es decirle que busque la mejor solución, o sea, one best. Forward, esto es por defecto, la máscara de elevación la dejo en 15. Y las máscaras SNR, aunque puedo jugar con ellas, yo dejo lo que el software por defecto trae, 35, ¿sí? Digamos que yo hice iteraciones con 35, 38 y la mejor solución se encuentra con lo que el programa trae por defecto. Bueno, esto es necesario dejarlo en Fizz and Hold, ¿sí? Tanto para GPS como para GLONASS. En caso de que su versión de Enlid Studio sea anterior a esta, es importante actualizarla. Esta es la versión Enlid Studio 1.4. Se salva y una vez que usted tiene esto, el software le procesa, ¿sí? Entonces aquí nos aparece un puntico con las coordenadas procesadas, ¿sí? Entonces aquí yo le voy a dar, por ejemplo, procesar, y una vez que yo proceso, él empieza dando soluciones flotantes y él da después su solución fija al cierto paso del tiempo, ¿sí? De los minutos que usted lleve en campo, ¿sí? Entonces es importante saber, por ejemplo, a qué distancia está la estación permanente que usted está procesando, ¿sí? Ahora, yo hice aquí una hoja de Excel. Como siempre, todo hay que tabularlo y mirar las diferencias, ¿sí? Y encontré los siguientes resultados. Utilicé las siguientes estaciones permanentes, ¿sí? Para procesar ese punto NP. Utilicé ABPD, Boga, San Luis de Cuarral y BPOM, que está en Pompeya. Las ubicaciones de esas estaciones permanentes son las siguientes. Pompeya, ¿sí? Primero les voy a mostrar el punto. Voy a hacer una marquilla, ¿sí? Ese punto se encuentra aquí cerca de una universidad, ¿sí? Bueno, ahorita le muestro el puntico donde queda, ¿sí? Pero vamos a poner, por ejemplo, las marquillas donde se encuentran las estaciones permanentes, ¿sí? Entonces, para eso, el primer punto, aquí
es San Luis de Cuarral, esa es la estación permanente, ahí ubicaron, municipio, entonces aquí hay una estación permanente. O sea que yo procesé con San Luis de Cuarral. ¿Listo? Ese es uno de las estaciones permanentes de la cual yo procesé. Ahora en Vivi no está funcionando, pero sí hay una en Pompeya, ¿sí? Del Servicio Geológico Colombiano. Entonces procesé con esta también. Esa es Bepon. ¿Listo? Y en Bogotá pues están el resto de las estaciones permanentes, ¿sí? Está Boga, ¿sí? Y con Boga y ABPD, que está aquí en la parte sur de Bogotá. Ya esas ustedes las conocen porque son muy comunes, ¿ya? Entonces, una de esas estaciones permanentes, antes de ver los resultados, vamos a medir las distancias promedios. Es claro que la más cercana es la de Pompeya. Miremos con qué distancia. Tiene aproximadamente una distancia de 20 kilómetros, ¿sí? El punto se encuentra aquí en un vivero, ¿sí? Entonces aproximadamente hay 20 kilómetros a ese punto, ¿sí? Ahora si medimos la distancia de ese mismo punto, ¿sí? Es indiferente la verdad donde lo ponga, a San Luis de Cuarral hay 55 kilómetros. Ahora si yo mido la distancia de ese mismo punto, ¿sí? De ese mismo punto, bueno, aquí ese punto queda el MP. A Bogotá pues voy a obtener 80 kilómetros, ¿sí? Es de lógico que obviamente ese punto va a estar más lejos de Boga, ¿no? Voy a tener 88 kilómetros, ¿sí? Es indiferente, la verdad, si pongo el punto aquí, realmente un kilómetro de error no me va a afectar el cálculo para nada. Es mostrando las distancias a grosso modo de las estaciones permanentes al punto. Es decir, que los puntos más alejados de las estaciones permanentes son Boga, ABPD, ¿sí? Después le sigue San Luis de Cuarral y el más cercano es Bepón, a 20 kilómetros. Recordemos la ficha técnica del equipo. Decía que máximo procesar hasta 20 kilómetros, ¿sí? Ahora veamos los resultados. Yo en este mismo punto puse un equipo triple frecuencia de los que yo vendo de marca con board, de marca con NAP, ¿sí? De bajo costo. Entonces también lo puse hora y media y procesé, yo tuve coordenadas. Y ese punto es el que yo hago como exacto, entre comillas, ¿sí? Ese procesamiento. Entonces aquí yo tengo las coordenadas, ¿sí? Del equipo triple frecuencia. El nombre de mi establecimiento comercial es Ingeolin 4D. Todas las facturas las emito a través de ese establecimiento comercial. Y aquí yo tengo la altura lizoidal. Ahora, utilizando ABPD con el punto NP, RS+, ¿sí? Recuerda que todo esto es analizando RS+, todo esto es RS+, ¿sí? Miremos las diferencias, ¿ya? La diferencia más pequeña, que es lo que nos interesa, vamos a ver, fue este. ¿Con qué estación permanente se obtuvo? Con Bepon, ¿sí? Entonces, conclusión y sin más preámbulo, siempre buscar la estación permanente más cercana. Miremos qué diferencia nos dio en la norte y en la este y en la altura helizoidal. 3.7 centímetros en la norte, 3.2 centímetros en la este y en la altura nos dio 5 centímetros de error. Entonces, para hacer un equipo de una sola frecuencia no está mal, ¿sí? Y para hacer un equipo que no está certificado por la NOAA no está mal, ¿sí? Entonces, cada equipo tendrá sus aplicaciones de acuerdo al presupuesto y a las necesidades que compre, ¿sí? Entonces, veamos que es un equipo que no es certificado por la NOAA, pero teniendo excelentes criterios de procesamiento. En este caso, usted no debe solo procesar con una estación permanente, procese con muchas y compare, haga una estadística, ¿sí? Y la estadística es muy sencilla, es sacar errores, ¿sí? En este caso yo saqué un error con el equipo triple frecuencia, que la coordenada norte fue esta, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, analicemos la altura helizoidal, ¿sí? Que es donde un equipo no certificado se ve más afectado,
¿sí? Entonces 397.099 fue el dato exacto entre comillas, o sea, por el equipo triple frecuencia Ingeolin 4D de bajo costo, ¿sí? Ahora revisemos cuál fue el dato que más se alejó. 57 centímetros de diferencia con la estación permanente San Luis de Cuarral, que en teoría está a la misma altura, ¿sí? Es decir, es plano, está en el mismo llano, en los llanos orientales, pero la distancia está a más de 20 kilómetros, ¿sí? ¿Qué decía la especificación técnica del equipo? ¿Sí? ¿Qué decía la especificación técnica del equipo? Decía en modo PPK máximo 20 kilómetros. Entonces, mira, aquí está, máxima distancia en PPK es estático, son procesamientos estáticos, 20 kilómetros. He ahí hasta donde usted puede procesar con este equipo. No puede utilizar estaciones permanentes que estén a más de 20, o sea, pilas con eso. No utilizar estaciones permanentes que estén a más de 20 kilómetros, ¿sí? Se recomienda utilizar el Enly Studio para el RS+, ¿sí? Muy sencillo, muy fácil, ¿sí? Obviamente usted no va a obtener coordenadas milimétricas con el equipo, ¿no? Miremos que las diferencias con un módulo con NAT triple frecuencia de 965 canales fue de 3.7, 3.2 y 5 centímetros en la altura elipsoidal. Obviamente usted no va a poder pretender hacer un monitoreo, una deformación, digamos, de un edificio o monitorear algo a nivel de altura elipsoidal. No, no lo va a poder hacer. A menos que usted se acostumbre a poner un equipo, ¿sí? O a ubicar un equipo de esos, como usted tiene dos equipos, en una placa, por ejemplo, de ligado, o a menos que su estación permanente usted corra con suerte y su estación esté a menos de 10 kilómetros, pues este error en la altura elipsoidal va a bajar, ¿sí? Va a bajar. Entonces lo que quiero decir es que con buenas prácticas, ¿sí? Y buenos, digamos, conocimientos, criterios, usted va a poder obtener resultados confiables. Miremos aquí que la precisión es decimétrica, es por debajo de los 10 centímetros, comparado con un equipo triple frecuencia. Ambos equipos se posicionan hora y media, pero miremos que si usted comete el error y procesa, por ejemplo, con San Luis de Cuarral, ¿sí? Y usted no tiene un criterio, digamos, suficiente, y usted, por ejemplo, vamos a ver algo acá. En vez de decirle one best, usted dice todas las soluciones, ¿sí? Entonces aquí el file name le vamos a poner San Luis de Cuarral SLDC y le vamos a poner la fecha hoy, 12/04 del 2023. Listo, porque ya he hecho hartos procesamientos. Entonces le doy salvar y le doy procesar. Entonces yo quiero que vean cómo se despliega cada solución, porque recordemos que esto fue un intervalo de grabación de 1 segundo, ¿sí? Entonces él empieza con esta posición, ¿sí? Luego empieza con esta, luego empieza con esta, luego con esta. Y al final del tiempo, ¿sí? Después de que todo ha estado flotante, él logra fijar esto, ¿sí? Pero miremos que según la escala, aquí abajo, en la parte de abajo dice 5 milímetros. Dio más de 20 soluciones fijas. Vamos a ver el fichero Show Result Files. Aquí yo busco los resultados. Aquí están todo lo que yo procesé para poder hacer esa hoja de Excel, ¿sí? Entonces aquí yo le puse el nombre, resultados y con la fecha del día de hoy. Espere a ver si lo encuentro. Bueno, lo importante era mostrarle esto. Entonces, en vez de usted desplegar esa parte, usted lo deja en one best. De esa manera solo le va a arrojar una coordenada. O sea, usted no va a tener que analizar con ese fichero todo ese montón de coordenadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo desplegado una solución que arroja el Enly Studio y quise entender cómo funcionaba, ¿sí? Espera, este no es de NetDiff. Miremos este, a ver. Entonces, por ejemplo, dice, no, esto es otra cosa que estaba haciendo, perdón. Entonces, ya, yo lo inserté aquí en esta hoja de Excel, ¿sí? Yo inserté las soluciones y lo que hice fue decirle al programa, hice un filtro, el 2,
significa que son datos flotantes. ¿Se acuerda que él empezó flotante, 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 flotante? ¿Sí? Entonces al final él logra, digamos, obtener ciertas soluciones fijas con el número 1. O sea, el Q significa 1, significa fijo. Entonces yo solo filtré y miré qué solución había escogido, por ejemplo, para este caso, ¿sí? Entonces en este caso decía 397.04, ¿sí? Si ustedes analizan el fichero aquí, 397.049, ¿sí? O sea, yo quise desplegar todas las soluciones y mirar cómo el software escogía la mejor solución. Y lo que hace el programa es escoger la última solución fija que da el receptor, ¿sí? Porque como es una solución fizz and hold, significa que a medida que van llegando más datos, se va volviendo más fuerte y más robusta la solución, ¿sí? Entonces este fue uno de los últimos datos, ¿sí? ¿Por qué sé yo eso? Por la hora, obviamente, ¿sí? Fue uno de los últimos datos con solución fija, ¿sí? No tiene nada que ver. Aquí, por ejemplo, yo anoté cada solución, como él arroja solo latitud y longitud, con ABPD, con Boga, con San Luis de Corral, yo anoté los ratios. Resulta que yo dije, bueno, ¿será que los ratios tienen que ver con esto? Y no, mire que este ratio fue alto y no fue la mejor solución, San Luis de Corral. Realmente el ratio aquí fue bajo, fue de 3, ¿sí? Pero no quiere decir que siempre hay que buscar el ratio más bajo, no. Ahí es que hacer estadística. Entonces les puedo enseñar, por ejemplo, cómo hacer una estadística. Ustedes lo que pueden hacer es solo un promedio, por ejemplo, ¿sí? de estas coordenadas, ¿sí? Sin tener en cuenta la del IGAT, porque obviamente ustedes van a tener un punto desconocido, ¿sí? Entonces aquí me dice que el promedio es 181.78.4, ¿sí? Entonces yo miro que la que más se acerca es la de San Luis de Corral en este caso, ¿sí? Entonces puedo hacer otro promedio de la este, ¿sí? Entonces me dice que la que más se acerca es la 49. En este caso, bueno, vamos a ponerle otro color aquí. La que más se acerca es esta, en la este, según el promedio de la este, ¿sí? En altura elipsoidal yo puedo hacer otro promedio, pero mire que en este caso el promedio de las alturas elipsoidales me da 397.232. ¿Y cuál está más cercano a 397.232? Pues fácil, escoge cada dato y lo resta, ¿sí? Entonces aquí debo dejarlo fijo. El dato más cercano, mire que es este mismo. Entonces mire que la estadística no se equivoca. Este es el dato más cercano al promedio de los datos, ¿sí? Entonces nada es por coincidencia, todo se puede hacer con estadística, ¿sí? Aquí por ejemplo el promedio, en este caso decía que el dato más cercano era este, pero si yo analizo, por ejemplo, voy a hacer una columna aquí al lado y voy a restar este promedio con cada dato. No es solo analizar un solo dato, ¿sí? Sino analizar el conjunto de los datos, porque mire por ejemplo este dato, entonces yo puedo sumar todos los errores en valor absoluto, por ejemplo, algo sencillo, el valor absoluto de este más el valor absoluto del error, y el que menos tenga error, ese es el que puedo yo escoger, ¿sí? Algo muy sencillo, sí, puede ser algo así. Y este otro, ¿sí? Entonces aquí tengo dos para la norte, para la altura, ¿sí? Entonces usted puede ahí solo con estos criterios muy sencillos, y el que menos tenga error es el que usted va a escoger, ¿sí? En este caso mire que por todos los lados la estadística apunta que el mejor dato es el de BPON, y la teoría también le dice a usted lo mismo, o sea, máximo 20 kilómetros. O sea, con estadística y con teoría usted puede deducir cuál es el mejor método a aplicar. Entonces, prohibido procesar equipos de una sola frecuencia,
con estaciones permanentes que estén a más de 20 kilómetros. Listo, la distancia máxima de trabajo entre estos equipos en modo estático va a ser de 20 kilómetros. Entonces, para buenas prácticas se recomienda doblar el tiempo, ¿sí? Utilizar la fórmula que se mostró anteriormente aquí, ¿sí? Mire, dos veces abre, digamos que paréntesis, y 65 minutos, nunca va a ser el tiempo menor a 65 minutos, ¿sí? Entonces supongamos que su punto está a 10 kilómetros, ¿sí? Pues 10 menos 10 le da 0, y pues 0 por 3 es 0, entonces sería 2 por 65. Entonces en el peor de los escenarios, por decirlo así, usted va a tener que hacer 65 minutos por 2, es decir, 130. Es decir, 2 horas como mínimo. Y yo con hora y media obtuve esos errores absolutos. Entonces significa que si yo hubiera doblado el tiempo, muy probablemente la precisión siga mejorando un poquito, poquito, poquito. O sea, entre más tiempo, mucho mejor porque mejora la precisión. Entonces ya saben que con estos equipos, entre más lejos esté la estación permanente, va a ser peor porque usted va a tener que doblar los tiempos, o sea, por 2. Mientras que con un equipo de doble frecuencia, usted únicamente tiene que cumplir con esta fórmula, ¿sí? Es decir, la mitad del tiempo un equipo de doble frecuencia, de un equipo de una frecuencia, perdón. Entonces, limitantes de un equipo de una frecuencia que tiene que estarse en campo 2 veces más que con un equipo de doble frecuencia, ¿sí? Entonces, mucha precaución con los equipos que no son certificados, saber en qué se va a utilizar, saber cómo se van a utilizar. Ahora, ya se enseñaron los criterios de ese tipo. ¿Yo qué haría si tuviera equipos no certificados? Haría lo siguiente. Entonces, si tengo que pasar ese trabajo a una entidad, porque lo más probable es que no se lo reciban, usted va a necesitar por lo menos utilizar un punto en la base que sí sea un equipo certificado. Entonces, por ejemplo, con un módulo con NAT K803, usted digamos que ubica el punto, ¿sí? Supongamos que esta sea la base, esta es la universidad, aquí está el vivero, ¿sí? Y aquí está el punto, ¿sí? Entonces va a ubicar un equipo certificado en esa placa en vez de un equipo en RS+. Entonces, al estar certificado, usted automáticamente le traslada coordenadas a este punto, ¿sí? Ya, entonces, en los software de procesamientos, como los que usted quiere utilizar, Trimble, Leica, puede ingresar la antena, ¿sí? Y va a obtener coordenadas milimétricas para el proyecto. Y recordemos que para modo RTK, usted solo necesita un punto. El RTK automáticamente nos da la orientación hacia la norte. Una vez que usted obtenga las coordenadas de este punto con un equipo certificado, ¿sí? Un módulo puede ser un módulo GNSS, CODNAT, triple frecuencia, 965 canales, etcétera, ¿sí? O el que ustedes quieran, pero que sea certificado por la NOAA, ¿sí? Lo importante es que aquí en la base de su proyecto sea un equipo certificado. Una vez hagan ese procedimiento, ahí sí pueden poner su equipo RTK en ese punto del predio que vayan a levantar y hacer como si fuera una estación total, empezar a radiar. Entonces de esa manera nadie les podrá decir que no pueden trabajar. Entonces, pero sí es obligatorio que el trabajo, si va para una entidad estatal como el IGAD, que el equipo que se esté utilizando en el centro del predio sea certificado, o por lo menos que los mojones que usted está entregando para realizar el levantamiento se haga con un equipo certificado por la NOAA. De ahí en adelante usted puede utilizar los equipos que quiera, siempre y cuando haya sus puntos de amarre de partida sean calculados con equipos certificados por la NOAA. ¿Listo? Ya vimos por qué es necesario utilizar equipos certificados. Ya vimos que digamos que la distancia a la estación permanente digamos que afecta considerablemente. Errores de 52 centímetros en la altura litsoidal, lo cual es mucho, ¿sí? Para 60 kilómetros. Para un equipo triple frecuencia o doble frecuencia estos errores son menores. Vamos a ver más adelante otros videos mostrando cómo para un equipo triple frecuencia no le afecta la distancia, si esté 80 kilómetros, 60, 100,
no le va a afectar, porque para eso son los tiempos de rastreo, y las dos señales es la que nos hace corregir los errores ionosféricos, ¿no? La diferencia entre una frecuencia y la otra, ¿sí? Los retardos que se producen debido a la ionosfera, ¿sí? Miremos, por ejemplo, que al utilizar otros equipos la posición puede ser de 50 centímetros el error, entonces hay que tener mucho cuidado, hacer mucha estadística, mucho análisis. ¿Listo? Eso es todo, espero que les haya gustado el video.